¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile. La masculinidad no es algo natural, sino un conjunto de prácticas socialmente construidas y repetidas que producen el efecto de una entidad natural. Con esta y otras ideas propuestas por la filósofa Judith Butler en 1990, empezarían a cuestionarse masivamente los conceptos sobre género alrededor del mundo. Queremos invitarles a conversar sobre la masculinidad en la sociedad contemporánea, que para algunos expertos o expertas no es una entidad estática y monolítica, sino que algo en constante cambio y construcción. ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Cómo podemos superar los estereotipos de masculinidad que asignan roles y comportamientos a los hombres? ¿Y qué podemos hacer para promover una masculinidad basada en el respeto, la igualdad de género y la construcción de relaciones saludables y libres de violencia? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Pure white filter. Winston packs rich tobaccos specially selected and specially processed for good flavor in filter smoke. Yeah, Barney, Winston tastes good, like a cigarette should. Yo soy un hombre, nada menos que todo un hombre. ¿Y yo? Tú, toda una mujer. Una mujer que lee novelas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Usted qué opina de los hombres que usan aro? A lo corto manerado. Amanerado. Yo un día usé aro en la televisión y nadie no me dijo nada. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da igual. Según donde lo use. Bueno, eso dice. Los hombres tienen mayor cantidad de hormonas que causan la violencia, por lo tanto se sienten mucho más agresivos dentro del auto. ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Y quizás antes de hablar de nuevas masculinidades, ¿qué es la masculinidad? Es la conversación que tendremos en este capítulo de Hablemos de Chile, programas que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, y que hoy tiene como invitados a Héctor Carvacho, doctor en Psicología, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES académico de Psicología UC, además experto en jerarquías sociales. Y con Francisco Aguayo, que es doctor en Psicología, también máster en Estudios de Género y Cultura, director de la iniciativa M de Masculinidades y Equidad de Género. Muchas gracias a ambos por estar acá. Y voy a partir preguntando por ¿qué es la masculinidad? Cuando se habla de masculinidad, Francisco, ¿qué entendemos por ella? Bueno, desde hace unas 3 décadas en América Latina se está haciendo esta pregunta, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Cuáles son las prácticas de los hombres? ¿Cómo piensan los hombres? ¿Cómo sienten? ¿Cuáles son sus creencias? Etcétera. Y en estos estudios se ha dicho que la masculinidad tiene que ver con todo aquello que en la cultura tiene que ver con, es asociado con lo masculino, con ser hombre, con comportamientos masculinos, con expresiones asociadas como lo masculino. Entonces, esta es una mirada, bueno, cultural, y ahí después podemos discutir sobre las implicancias, los cruces que tienen que ver con cuestiones más biológicas. Perfecto. Y Francisco ha dicho 2 conceptos en esa definición sobre la masculinidad, ¿no es cierto? Lo masculino, y ha usado la palabra hombre también. ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la relación entre ambas? Sí. Básicamente ocupamos hombre, mujer, ¿cierto?, para referirnos a categorías sexuales, ¿cierto?, basadas fundamentalmente en nuestras diferencias biológicas asociadas a nuestra reproducción. Cuando hablamos de masculinidades o feminidades y otras formas, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra subjetividad, con nuestras identidades, cosas que estamos construyendo permanentemente como sociedades y que por ende sus límites pasan a ser mucho más difusos y mucho más transformados a lo largo del tiempo en la medida en que hacemos las cosas de forma distinta. Entonces, si es que ser hombre, ser mujer, ¿cierto?, o incluso pertenecer a una categoría no binaria está mucho más amarrado a una cuestión sobre la cual tenemos ningún control. Las masculinidades tienen que ver con algo con lo que tenemos mucho más control.
tal vez no como individuos, digamos, pero sí como sociedades que hemos construido culturas en donde ser hombre, ser mujer y ser de una disidencia significan cosas distintas y que están en disputa. Ya, perfecto. Vamos, es súper importante y le agradecemos además a ustedes la disposición como expertos en estos temas para hablar desde lo más básico, desde lo más introductorio, con conceptos que van a aparecer y que les vamos a pedir que nos expliquen. Por ejemplo, disidencias. Cuando se habla de hombre, mujer o disidencias, ¿qué diferencia hay también en tener una orientación sexual distinta con lo masculino, distinta a la hegemónica, como se dice, a la más común, con el ser masculino o ser femenino? Perfecto. Bueno, hoy día conceptos muy importantes son primero el de identidad de género, si me siento hombre o me siento mujer, la orientación sexual, es decir, si me gustan las personas del otro sexo, del mismo sexo o ambos, y también se habla de expresión de género, un concepto bien importante hoy día, es decir, yo puedo sentirme hombre, pero tener una expresión en mi vestimenta, en cómo me peino o maquillo, que no sea culturalmente atribuida a lo masculino necesariamente. Entonces, bueno, ahí hay una gran variedad. Hoy día se habla de pluralidad de masculinidades, hay muchas identidades masculinas y son términos como muy fluidos, aunque también hay movimientos culturales hoy día y políticos que están tratando de decir, no, la masculinidad es una cuestión natural o es una sola. Sí. Perfecto, ya. Entonces vamos a pasar a ustedes como investigadores en la materia a entender cuál es el rol de la cultura en la definición de las masculinidades. ¿Ha habido un tipo de masculinidad a lo largo de la historia? Definitivamente no. Eso ha cambiado y sigue cambiando y se va redefiniendo. Y no solo a través de la historia, sino que también si comparamos distintos lugares geográficos, distintos espacios culturales, distintas sociedades que conviven a veces en un mismo espacio. O sea, pensemos en una ciudad como Santiago, es una ciudad extremadamente heterogénea, donde tenemos formas de entender la masculinidad que uno podría asociar a visiones muy tradicionales, muy conservadoras, y otras formas de entender la masculinidad que son completamente opuestas, radicales, transgresoras de cuestiones normativas. Y entre medio, digamos, múltiples variantes que se van modificando a lo largo de las épocas, del tiempo. ¿Podrían dar algunos ejemplos? Por supuesto, por ejemplo, como en la cultura popular se instaló una imagen de masculinidad muy asociada a una familia norteamericana, ¿cierto?, de posguerra, se podría decir, como mamá en casa, cocinando, haciendo aseo, criando a los niños, padre que sale en el auto y vuelve y provee al hogar y espera que lo atiendan, y qué sé yo. Esa imagen que está en la cultura popular tiene como su equivalente como en la cultura como nacional. Probablemente muchos de nosotros crecimos con madres que estaban en casa y padres que salían a trabajar y volvían. Como mi abuela, hasta el día que murió, sirvió primero el plato de comida a mi padre, digamos. Perfecto. ¿Y eso en otras partes no es así? ¿O en otras épocas históricas no ha sido así? Eso varía mucho, o sea, varía mucho. Hoy día hay distintas formas de entender. Mira, pensemos, por ejemplo, en Suecia en los años 70, que es una de las sociedades más igualitarias en términos de sexo que hemos conocido. En Suecia, en los años 70, el parlamento era paritario. No porque hubiese una ley que promoviera la paridad, sino porque esa sociedad distinguía no hacía distinciones como importantes relativas al género de los candidatos y salían electos de forma equitativa. Eso hoy día ha retrocedido, digamos, no hay paridad en el Parlamento sueco. O pensemos en, qué sé yo, en ciertos sectores de Alemania, particularmente en Alemania del Este, en el mundo de la esfera soviética, donde no existen una cultura de los baños separados por sexo, donde es muy común que se tengan que compartir en camarines o lugares así, espacios no segregados, donde hay mucho más como naturalización de como homogeneidad, se podría decir, en la ocupación de esos espacios. Son formas distintas y me imagino además que si revisamos las culturas orientales o las que están más escondidas, que menos conocemos y a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con diferencias respecto de cómo entendemos hoy el ser hombre. ¿Cómo se va construyendo entonces la masculinidad? ¿Qué factores inciden en las formas de entender la forma de ser hombre en una sociedad o las formas de ser hombre en una sociedad? Para responder eso, comentaría primero la idea del orden de género. O sea, vivimos en un mundo que está organizado según género. Entonces, uno mira los datos en el mundo de la participación de los hombres en el trabajo,
la mayoría de los hombres está trabajando remuneradamente y no es la realidad de las mujeres que tienen hijos, digo, familias con hijos pequeños. En América Latina, por ejemplo, y en Chile, cerca de la mitad de las mujeres con hijos pequeños están en la casa al cuidado de los hijos y del hogar. En zonas rurales ese número crece hasta el 65%. Entonces está organizada nuestra sociedad según género de esta manera. Eso ha sido muy claro también a nivel político, como tradicionalmente las instituciones públicas y privadas, los cargos de poder eran ocupados principalmente por hombres. Estamos observando enormes cambios, ya podemos conversar sobre eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va construyendo eso? Yo diría que se construye desde la infancia, con la socialización, con la educación, se construye a través de todas las imágenes culturales, de las distintas formas de ser hombre que vamos viendo. Ahí hay muchas masculinidades, masculinidad obrera, están los deportistas que vemos todo el tiempo en la televisión, los políticos, irrumpieron masculinidades de la diversidad sexual en el último tiempo, y hoy día vemos otras también masculinidades que han sido llamadas subordinadas, es decir, que no tienen tanto poder, que tienen menos prestigio o estatus en nuestra sociedad, como las masculinidades de la infancia, o los hombres mayores, o los hombres con discapacidad. Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes a las cuales echar mano, ¿no? Pero bueno, un niño o un adolescente va creciendo con todas estas imágenes culturales, con lo que le dicen en la casa, con lo que va viendo en la escuela y con lo que va aprendiendo también en la calle. ¿Y por qué se van transformando entonces, si eso es lo que aprendemos? Interesante la pregunta. A ver, diría, una cuestión que se ha investigado en América Latina es que la masculinidad, a diferencia de la feminidad, necesita ser probada. Es decir, hay como un cuestionamiento, una especie de amenaza al hombre cuando se les preguntaba en los estudios, bueno, ¿qué es ser hombre? Decían, no ser mujer, no ser homosexual, ¿no? Entonces como que podrían no ser hombre, ¿no? Entonces hay una amenaza en una cultura muy normativa y bueno, a los hombres que no han cumplido con este modelo, con este molde, ha habido mucho castigo social, bullying, acoso, bromas. Esto ha afectado a la autoestima de muchos hombres por no cumplir con esta imagen, con estos mandatos, con este modelo hegemónico. Ya podemos explicar después esos términos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es estar en el centro, otra cosa es apartarse y los hombres entonces van construyendo, algunos se van a acercar más a este molde, a este modelo más hegemónico y algunos pueden estar más alejados. Pero eso es arriesgado, puedes estar en el borde, puedes tener menos prestigio, te pueden hacer bromas, puedes sufrir bullying e incluso en algunos casos sufrir agresiones violentas o incluso la muerte. Sí, tal vez déjame complementar esto, que algo esencial aquí es entender que tanto las masculinidades como las distintas identidades que estamos entendiendo hay que entenderlas como entre relaciones entre personas que tenemos nuestras identidades de género, etc. Y por ende, todo esto que construimos tiene que ver con cómo nos vemos y cómo somos tratados por otros. Entonces, cuando Pancho habla de la posibilidad de, por ejemplo, de ser bullying porque mi forma de expresar mi masculinidad no se alinea con la que sería hegemónica en ese espacio, tiene que ver con mi relación con otros hombres, por ejemplo, o mi relación con mujeres, etc. Entonces, en ese ejercicio de relacionarnos con otros, vamos construyendo formas que a veces, no sé, pueden ser tóxicas, ¿cierto? Pueden ser violentas, o los cuales yo puedo ser la víctima o el victimario. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los delitos violentos son cometidos por hombres, pero la mayoría de las víctimas del delito violento también son hombres. Hay que hablar de los delitos sexuales, ¿cierto? Como la mayoría de los victimarios son hombres, las mujeres son la mayoría de las víctimas. Entonces ahí esto tiene que ver de cómo nos vemos con otros, cómo nos relacionamos con otros, de nuestro sexo, de otro sexo. Sí, estaba pensando en uno de los comentarios que aparecía al principio en el video, que decía que biológicamente los hombres tienen una carga de agresividad mayor. Si eso es real, si las investigaciones actuales lo confirman y efectivamente pudiera ahí haber una explicación a lo que tú acabas de contar, es algo que vamos a conversar en el próximo bloque, porque además me quiero tomar de una idea que dejaron aquí planteada y que tiene que ver con: te puede ir mal si no respondes a las formas de ser hombre que están definidas, y al contrario, puedes tener poder y privilegio si respondes al ser masculino que tiene, por ejemplo, acceso a los cargos políticos, que es de una forma de ser hombre que le permite liderar, ser jefe, en fin. Eso está en tensión.
Y está en tensión también en nuestra sociedad, sobre todo en hombres que dicen, ¿por qué tendría que cambiar? Si así me enseñaron a mí a hacer. Bueno, es de lo que nos habla Jimena Silva, que es psicóloga social, magíster en estudios de género y cultura, sobre también las investigaciones sobre masculinidad y paternidad. Por ejemplo, en el sector de la minería se habla de sectores masculinizados. Veamos qué nos dice sobre eso. Entonces, el minero, el hombre minero, es un hombre que no tiene ninguna razón de cambiar. ¿Cuál sería la razón? Es la pregunta, ¿no es cierto? Si cuando decimos masculinidades hegemónicas en crisis, no tendrían razón las masculinidades que están más arraigadas al modelo hegemónico, no tendrían razones valederas, ¿no es cierto? O sea, valederas en términos de poder. ¿Por qué le vamos a ceder poder a la otra parte, al otro 50%, si nosotros estamos dándole la riqueza al país, estamos alimentando la canasta familiar, digamos, del país, ¿no? La cartera de sueldos, digamos, sale de Antofagasta. Entonces allí, esto de las nuevas masculinidades es como una franja social, una franja, digamos, de personas de una clase social X, con educación, porque si vemos hacia arriba y hacia abajo, en los extremos, ¿no es cierto?, de la pirámide de la sociedad, que está todavía estructurada como una pirámide autoritaria y jerárquica, muy dominada por el discurso masculino, no se ven cambios tan radicales. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy hablando de la masculinidad y las nuevas masculinidades junto a Héctor Carvacho y a Francisco Aguayo. Escuchábamos recién a Jimena Silva hablar de espacios masculinizados como la minería, donde se refuerza la idea de ser hombre como tradicionalmente se conoce, porque además hay un poder involucrado. Ella hablaba de sociedades jerárquicas acá. ¿Y por qué tendría que cambiar eso entonces? ¿Alguien? Y tú querías hacerte cargo, Francisco. Sí, interesante. Bueno, yo creo que ahí se refleja bien esta idea del orden de género, ¿no? Una sociedad en el norte donde los hombres aparecen con los proveedores económicos y las mujeres están a cargo del cuidado de los hijos. Es la realidad de muchas familias, aunque cada vez más hay familias donde hay dos proveedores. O sea, la mujer también está trabajando remuneradamente y ahí... Más no dos personas que cuiden. Bueno, es uno de los temas, ¿no? Cómo las mujeres han entrado. Es bien interesante un estudio de mujeres de comunidad mujer, género y trabajo, que estudió 3 generaciones, miraron datos de 3 generaciones. Los hombres en estas 3 últimas generaciones, la mayoría de ellos, los hombres que son padres, están trabajando remuneradamente. En cambio, en las mujeres ha sido muy distinta la experiencia. Generación a generación está subiendo el porcentaje de mujeres que está entrando al mundo del trabajo remunerado. Entonces, los hombres, por su lado, no han entrado con igual fuerza al territorio del cuidado. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en las relaciones de género actualmente. Y bueno, el machismo y la masculinidad hegemónica es una de las barreras, así como el orden de género. Quería decir también que hoy día, si bien vemos masculinidades como las del norte, en la minería, que están en este orden de género, hay nuevos espacios para que aparezcan nuevas formas de expresión, y eso ha sido muy bueno, por ejemplo, para los hombres que son de la diversidad sexual, ¿no? Poder hoy día decir, bueno, soy hombre trans y poder tener un espacio social es una cuestión importantísima, un avance enorme para la humanidad. Pero eso, perdón, esa posibilidad de expresar el ser hombre de manera distinta, ¿es algo que cruza a la sociedad o a las generaciones o está radicado en algunos grupos socioculturales, en algunos sectores económicos, en algunas zonas geográficas, algunas edades? Bueno, hay que hacer distinciones, yo creo ahí. Yo creo que algunos de estos fenómenos, como los de la diversidad, se dan con mucha mayor fuerza a nivel universitario, en las clases más escolarizadas, ¿no? En otros lugares puede ser, todavía son espacios muy normativos, por ejemplo, en clases más populares. Pensemos en el mundo evangélico y cristiano. En América Latina también hay fuerzas muy normativas ahí y muy machistas, con mucha presión o resistencia a expresiones distintas de las tradicionales. Francisco usaba la palabra machista o machismo en un par de ocasiones, y yo quisiera saber cuál es la relación entre masculinidad, hombre y machismo. ¿Qué es el machismo? Sí, el machismo es una forma de entender el orden social mirándolo desde el género,
que pone primero a los hombres al medio, al centro al centro y arriba de la jerarquía. De la escala social. Y establece básicamente un par de premisas bien estereotípicas respecto a esta figura masculina que uno la podría resumir como la figura como del conquistador español, ¿cierto? Es como fuerte, guerrero, duro, con escaso repertorio emocional o de expresión emocional, y que tiene que ver con esta idea de proveedor, y que también tiene su cara, digamos, como se podría decir, como más amable, en el sentido protector, ¿cierto? Leal a los camaradas, etc. Y el resto de las posibilidades identitarias se someten en el fondo como a esta figura, para decir otras formas de ser hombre y el rol que tiene la mujer en una cultura machista donde el hombre está al centro. Tengo una pregunta, porque se ha hablado de que la cultura se construye, que lo masculino se construye, que no siempre ha sido así, pero ¿existieron culturas originarias que no eran machistas o donde no estuviera el hombre arriba de la jerarquía social? Y lo pregunto para saber si hombre y poder o hombre y privilegio van de la mano. Sí. Mira, lo que sabemos es que en prácticamente todas las culturas que conocemos, que tenemos como información documentada respecto a cómo ha funcionado, no conocemos matriarcados verdaderos, para decir sociedades donde las mujeres concentran el poder político, el poder económico y el poder militar. Como no tenemos experiencias claras de en que eso haya sucedido. Cosas parciales, sí. Pero de lo que también sabemos es que la severidad de la jerarquía de género difiere mucho de un lugar a otro. Si miramos hoy día el planeta, ¿cierto? Como hay lugares en que hay distancias de género tremendos comparados con la que tenemos nosotros, y hay países o sociedades mucho más igualitarias que tenemos nosotros. Perdón, ¿y la relación entre esa diferencia donde los hombres dominan y las mujeres u otro tipo de masculinidad están en el inferior, o al revés, donde hay más igualdad, se relaciona con los niveles de violencia en una sociedad, Francisco? Por cierto, hay varios estudios hoy día sobre actitudes de género o normas de género que muestran una íntima relación entre tener creencias machistas y el ejercicio de violencia. Obviamente no es lo único, porque en América Latina, y lo estamos viendo hoy día en Chile, tenemos que mirar otros fenómenos como el tema del racismo o la delincuencia, el narcotráfico. O sea, la violencia es un fenómeno sumamente complejo, pero donde el machismo o la construcción de la masculinidad es bien importante. Ahí en la socialización lo que aparece típicamente en los estudios es que, bueno, los hombres a partir de determinada edad empiezan a salir a la calle y ahí empiezan a correr riesgos. Uno de ellos es participar en banda, en pandilla, el uso de armas, y es increíble porque los datos que hay sobre homicidio en hombres jóvenes en América Latina es espeluznante. ¿Y cuál es la relación, ahora viene la pregunta que había quedado planteada, entre la biología, el sexo del hombre y la violencia? Uno puede decir que están estrechamente vinculados como para justificar entonces que existan estos grados de violencia en más número asociado a los hombres, Francisco. Bueno, yo estoy ubicado más bien en otro polo, el polo de los estudios culturales, ¿no? Entonces, miramos de una manera cultural, por ejemplo, esto de que los hombres tienen el monopolio de las armas. Bueno, los hombres han estado mayoritariamente en las fuerzas militares, en las policías, en el narcotráfico, han tenido el poder. Y esas cuestiones no aparecen como cuestiones que tengan que ver con razones biológicas. Sí tienen que ver con este orden de género que decíamos, porque no hemos hablado de lo reproductivo. Es decir, también el orden de género se fundamentó en razones reproductivas. Es decir, las mujeres tenían antes muchos hijos y quedaron entonces, por esta organización patriarcal, quedaron al cuidado de los hijos y los hombres salían a trabajar o a hacer la guerra, ¿no? Y eso es un fenómeno generalizado, como decía Héctor, es mayoritario en el mundo, pero no se da igual en todas partes. O sea, tenemos lugares donde los hombres participan mucho más en el cuidado y otros donde no hacen prácticamente nada, y sociedades que son más igualitarias en términos de género y otras que son extraordinariamente machistas todavía. Héctor, ¿tú quieres decir algo? Mira, primero, las hormonas no producen la violencia. No es como porque tengo más testosterona voy a ser más violento. Eso definitivamente no es así. Obviamente que las hormonas tienen incidencia en muchas cosas que transforman nuestros cuerpos, ¿cierto? Y aquí quiero como dar el siguiente ejemplo. Quitando las diferencias sexuales asociadas a la reproducción entre los cuerpos de los hombres y las mujeres, existen muy pocas diferencias entre cuerpos como de hombres y mujeres.
La más importante de esas diferencias tiene que ver con la fuerza del tren superior, digamos. Y se ve como la diferencia documentada más importante es qué tan lejos puede un hombre y una mujer promedio lanzar un objeto, una jabalina, ¿cierto? Esa es la diferencia más importante. Y aún siendo la más importante, es relativamente mínima comparado con otras especies, por ejemplo, ¿cierto? O con otras distinciones que podemos hacer entre seres humanos. La revolución de la agricultura está basada en cuando se insertó la tecnología del arado. Y el arado básicamente es una herramienta en que la fuerza del tren superior es fundamental. Si tú miras en el pasado, los lugares del planeta Tierra donde más tempranamente se adoptó el arado son los lugares del planeta Tierra donde hoy día, 5.000 años después, hay mayores diferencias de género en cuestiones como el salario, etc. Una diferencia mínima, que es la diferencia de fuerza. Cuando tú construyes una cultura en torno a esa diferencia mínima, maximizas esa diferencia y creas instituciones y creas un montón de otras cuestiones que hacen que esas diferencias mínimas se transformen en diferencias máximas. Cuando Pancho habla de la socialización, o sea, si yo vivo en una cultura donde la fuerza, el ejercicio de la fuerza de uno a otro es fundamental, el ejercicio de la violencia de uno a otro, bueno, esa pequeña diferencia se convierte en un eje central de quién soy, de ejercer la violencia contra otro, de controlar físicamente a otro. Y claro, y en ese espacio los hombres van a ser más típicamente socializados en cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la violencia. Se les facilita, se les castiga menos, etc. Perfecto. Se les premia, que es la relación entre poder, privilegio y hombre. Quiero invitarte a guardar lo que nos tengas que decir para el próximo bloque, porque nos queda harto que conversar también. Son temas que recién estamos aprendiendo a conocer. Pero a propósito de esta relación de premiar la violencia o de premiar la fuerza y ser consciente de las diferencias que eso significa, conversamos con Pedro Uribe, que es un especialista también en temas de género, que fundó una organización llamada Ilusión Viril, que es donde se imparten también talleres a hombres precisamente para hablar de esta diferencia, para tomar conciencia y de repente para ayudar a transformar también esas relaciones con el otro, sea hombre o sea mujer. Escuchemos lo que nos dice Pedro Uribe. Tenemos 3 ejes de trabajo. El primero es formación, donde hacemos cursos, un diplomado, charlas, talleres para empresas privadas y públicas, donde sensibilizamos a las personas en estas temáticas. El segundo eje de trabajo es salud mental, donde atendemos principalmente a hombres que consultan por atención psicológica. Y el tercer eje de trabajo se llama reeducación, que son dispositivos donde trabajamos con metodologías especializadas para trabajar con hombres y masculinidades, justamente para que puedan repensar sus prácticas y desmontar creencias y estereotipos de género. Llegan entendiendo que estos temas, que en realidad que tienen que ver con la cultura, ¿no? De lo que nos rodea, pero también de lo que pasa dentro de la organización, es importante porque finalmente son acciones políticas, éticas, que ayudan a promover ciertos cambios y entienden también que las organizaciones tienen que ser parte de ese cambio. Las mujeres son protagonistas respecto al feminismo, pero que los hombres somos protagonistas respecto a nuestros pares. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta es que creemos de que efectivamente este cambio se tiene que hacer con todos los géneros, porque evidentemente las situaciones de violencia son producto de algo que es aprendido, nadie nace siendo machista. Estamos aquí de vuelta en Hablemos de Chile, hoy hablando de nuevas masculinidades, entendiendo estos conceptos también junto a Héctor Carvacho y a Francisco Aguayo, y entendiendo además por qué habría que reeducarlos. Escuchábamos recién a Pedro Uribe hablando de los talleres de reeducación en masculinidad, que es algo que además afloran cada vez en distintas partes. ¿Por qué es importante repensar la masculinidad, Francisco? Bueno, por varias razones. Quisiera explicar primero a qué se refiere ahí con talleres de reeducación. Hoy día hay varios en América Latina, varios centros o instituciones, algunos públicos, como en el caso de Chile, para trabajar con hombres que han ejercido violencia de género. Entonces se está ocupando este término de reeducación específicamente para el trabajo con esa población de hombres que ha ejercido violencia contra la pareja y ha tenido problemas en tribunales o llegaron a consultar también voluntariamente. Por otra parte está el trabajo educativo, que es muy importante hacer con la población general de los hombres. Mientras más temprano se haga, mejor. Se habla de educación no sexista, esa fue una de las demandas del movimiento feminista. Otra es que los hombres terminen con el acoso sexual. O sea, estos temas son como bien importantes, una gran interpelación a la masculinidad y al ejercicio de violencia por parte de los hombres. También es importante ver que si bien los hombres participan muy masivamente en el ejercicio de la violencia, no todos los hombres son violentos o ejercen
violencia de género. Ese es otro aspecto que también es importante puntualizar. Y hoy día vemos también una emergencia de grupos de conversación entre hombres o de cambio de la masculinidad o del machismo. Toma de conciencia. Sí, sí. Grupos como de transformación de la masculinidad, ¿no? Y ahí se genera una tensión, de todas maneras, Francisco, mientras, y Héctor, te voy a preguntar a ti ahora, mientras vemos que las sociedades pueden avanzar en darle espacio a diversas formas de expresar la masculinidad o lo masculino, incluso en mujeres, porque quiero además, también a propósito de lo que nos has enseñado, que lo masculino no es necesariamente algo ligado estrechamente a los hombres, como lo femenino también puede formar parte del ser hombre. Sin embargo, pese a que pueden haber avances, también hay una reacción a eso. Completamente. O sea, típicamente estos fenómenos los entendemos como fuerzas que van en múltiples direcciones y que en algún momento tienen como más fuerza en una cierta dirección y se avanza en cuestiones de equidad, pero en otros momentos también la balanza se mueve hacia el otro lado. Como que digamos. la cultura, hay cierto sector de la sociedad que quisiera como, no, esto es lo que corresponde. O sea, a veces son ciertos sectores de la sociedad que reaccionan, que son como contrarreformistas, por ejemplo, ¿cierto? Eso lo vemos y lo hemos visto en los distintos... Y no es específico respecto al sexismo, al machismo. También ocurre en movimientos de igualdad racial, que después viene como la vuelta del péndulo. Es propio de las dinámicas de cambio, particularmente cuando ocurren cambios sociales muy acelerados, que venga como la contrarreforma. Eso ocurre en todos lados. Pero también ocurre, digamos, como a niveles más micros. O sea, en el fondo, personas que intentan entrar en el proceso de cambio o están en una situación de su vida en que logran cambiar, se ven también enfrentados a una cultura que resiste sus propios cambios y se ven como empujados y dicen como, bueno, al final es más fácil a veces no cambiar porque tiene un costo ser pionero en un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile tenemos la ley del postnatal masculino. Hombres que toman ese postnatal es de este por ciento. 0,2%. Exacto. Es como, y en el fondo decir como ser parte de ese 0,2% es ir contra la cultura y tiene un precio. Entonces es súper difícil que esos individuos tengan que pagar el costo del cambio. Ya, entonces ahí me quedan dos preguntas que hacer relacionadas sobre este tema, porque me quedan muchas todavía, que es, primero, ¿cuál es el mecanismo entonces para introducir esta conversación en personas que tienen miedo a cambiar porque son castigadas? O sea, ¿cómo nosotros a nivel personal podemos establecer por qué es importante abrirse a este tema? Por ejemplo, en un hombre que nos está escuchando o en una mujer, también somos machistas las mujeres a veces. ¿Por qué es importante? Y lo segundo es cómo las instituciones pueden ayudar también, si es que es importante. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el relato. O sea, hay problemáticos con el relato acerca de la masculinidad hoy día. Es visto como amenaza, como dices tú, por muchos hombres. Se hace demasiado énfasis en la violencia. Entonces, un primer asunto importante, creo yo, es que podamos trabajar más con toda la población y con los hombres en particular, entender los beneficios que tiene, los avances que ha tenido nuestra cultura en los últimos 30 o 40 años en términos de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, etcétera. Por ejemplo, el tema de salud mental. Es decir, hay mucha evidencia hoy día, investigaciones que nos muestran que hombres que son más machistas tienen peor salud mental, mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión o riesgo de suicidio. Entonces, si trabajar eso con los hombres, que puedan ver los beneficios, de decir, si somos menos machistas, podemos tener mayor bienestar psicológico y mejor salud mental, va a ser una cuestión importante. Luego el impacto en la familia y en la relación de pareja. O sea, hay una demanda hoy día porque los hombres participen más en la paternidad, porque estén más conectados también con sus emociones y sean más comunicativos, ¿no? Es un problema súper actual en las relaciones de pareja. Si logramos convencer a los hombres de esta idea, ¿no? De que poder trabajar en ser menos machistas en la casa, participar más en el cuidado y abrirse más a lo emocional, esto va a traer bienestar para ellos, para sus parejas y para sus hijos, bueno, vamos a estar avanzando en la dirección correcta. Y nos queda entonces la patita sobre las instituciones. ¿Qué pueden hacer las instituciones? Y con instituciones me refiero a las empresas, al Estado, políticas públicas, asuntos privados en los colegios, para entonces avanzar en esos beneficios sociales que trae abrirse a una nueva forma de entender el ser hombre. Lo conversamos en el último bloque de Hablemos de Chile. No se vaya de las pantallas de 3C.
Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, hoy hablando de masculinidad y del ser hombre. Como que las mujeres con el feminismo o con tratar de avanzar en el espacio laboral, hemos construido la forma de lo que queremos ser. Para los hombres esta época ha sido más complicada y Francisco nos adelantaba algunos beneficios de abrirse a esta idea de las variadas formas de ser hombre. ¿Tú querías decir algo también al respecto, Sí, doctor? esto que decía Pancho es muy importante porque el problema en torno a las masculinidades a veces se entiende como esto que se llama un juego de suma cero, como lo que ganen las mujeres o que avancen las mujeres lo pierden los hombres. Y aun cuando hay espacios donde eso puede ser efectivamente, no sé, los espacios en el Parlamento, por ejemplo, son limitados, hay muchas de estas cosas que no hay que verlas así, porque en el fondo cuando cambiamos las concepciones de masculinidad, la forma en que nos organizamos, quien gana es el bien común y los beneficios de ese bien común irradian a todos los sectores de la sociedad, independiente de dónde estamos. Bueno, y yo había dejado la pregunta puesta sobre la mesa a nivel institucional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tú querías referirte a los colegios. Sí, yo quería hablar sobre el tema de la educación no sexista. Esta cuestión tiene como eje central entender que hay formas de relacionarnos que facilitan una relación entre pares, ¿cierto? Una relación no violenta que promueve, de nuevo, el bien común, el bien de todos los que están involucrados. Y el sello central de la educación no sexista es eso. Y la escuela es un espacio privilegiado porque todos pasamos por ahí, digamos. Perfecto. Y tú querías hablar de la visión a través de la legislación, tanto en Chile como en América Latina. Sí, para avanzar en estos temas, tanto en igualdad de género como en estos temas que tienen que ver más con las necesidades de los hombres, como los temas de salud mental, necesitamos política y legislación adecuada. Cuestiones básicas para cambiar el orden de género, como igualdad de salario, empujar o promover que los hombres se involucren en el tema del cuidado, políticas para prevenir la violencia de género son cuestiones importantísimas. Una de las llaves maestras del mundo ha sido el tema de los postnatales masculinos largos. Es un debate muy desarrollado en Europa, pero en América Latina es muy incipiente. Los postnatales van de 2 días a 14 en la mayoría de los países. Pero tenemos temas nuevos. Colombia hace poquito sacó una ley donde el postnatal masculino se amplía hasta 6 semanas y se está debatiendo en este momento en Argentina lo mismo. Entonces se ve un poquito la luz, pero postnatal es exclusivo para los hombres, no es como el de la licencia parental acá donde la mamá tiene que renunciar a una parte de su periodo para pasárselo al hombre. Y aquí las instituciones sociales son muy importantes, la escuela, pero también las empresas, los lugares de trabajo, en términos de dar permisos y facilidades para que los hombres también puedan atender temas de cuidado o de los hijos o de otras personas que necesiten cuidado en el hogar. ¿Y de qué forma avanzamos entonces y transitamos a esta nueva sociedad en la que todos podemos cuidar, en la que todos podemos desarrollar nuestro proyecto de vida? No hay un tipo de proyecto para uno y para otro. Sería importante entonces recordar, ya que estamos cerrando esta conversación que puede ser muy nueva para alguna gente, o incorporar nuevas ideas respecto de los beneficios. Tú hablabas, por ejemplo, del ser padre en una sociedad donde todavía hay lugares donde se castiga el ser un hombre distinto o donde se premia el recurrir a las formas tradicionales de hombre. ¿Cuáles pueden ser entonces esos aspectos positivos que nos pueden invitar a transitar a esa nueva sociedad con menos tensión? Sí. El involucramiento en la paternidad es crucial. Sabemos que padres involucrados en la crianza genera hijos que están más acostumbrados como a dialogar, a resolver diferencias de forma no conflictiva, favorece como el clima democrático. Entonces, eso es central, digamos. Ya, y lo que yo preguntaba hace un rato, lo femenino, ¿cómo lo entendemos? ¿Y también puede formar parte del ser hombre? Por supuesto. Bueno, es que volvemos al tema original, ¿no? ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Pero cuestiones que tradicionalmente se han entendido como femeninas, como el mundo emocional y el mundo del cuidado, yo diría que hay una demanda por parte de las mujeres para que los hombres ingresen a esos dos mundos, hay una necesidad por parte de muchos hombres para entrar a esos dos mundos, hay falta de condiciones para hacerlo y también hay muchos hombres que todavía sienten temor o amenaza, dado que vivimos en una sociedad donde los moldes todavía están muy marcados, una sociedad muy normativa y donde, si bien estamos avanzando, también hay nuevos discursos muy conservadores o neoconservadores que están empujando para que estos cambios no ocurran, no se produzcan. ¿Y hay riesgo de retroceso ahí? Totalmente. Bolsonaro, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro en Brasil es un buen ejemplo, cómo desde el poder ha habido discursos muy machistas, muy militarizados, muy misóginos en contra de las mujeres,
son fenómenos complicados y que se están empezando a repetir en la política latinoamericana en este momento. Hay una sola cosa que me queda pendiente quizás de esta conversación. Cuando se habla de nuevas masculinidades o de nuevas formas de entender la masculinidad, no es que necesariamente se tenga que renunciar a esa otra forma tradicional si hay un hombre que no en términos de estar arriba de la condición social, porque soy el que manda y el jefe, sino que quiere realizar los roles tradicionales, no es un problema tampoco, a diferencia de el entender la masculinidad como una sola forma. Exacto. Justamente entender que hay distintas formas de expresar lo masculino y multiplicidades de formas de expresar eso de una forma no tóxica, por decirlo, es el camino para salir, porque en el fondo reemplazar una forma hegemónica por otra forma hegemónica, como no va a ser nunca la solución, aunque esta nueva forma hegemónica incluya cosas más razonables, digamos. Perfecto. Querían dejar unas recomendaciones también, ya que este es un tema introductorio para nosotros y quizás para muchos también en la audiencia, que nos permitan también ayudarnos a repensar esas formas que teníamos tan rígidamente armadas sobre el que era ser hombre. Héctor, tú primero. Sí, yo quería compartir el libro que estoy leyendo en este momento, es el último libro de Alejandro Zambra, y sóplame el nombre. Literatura infantil. Literatura infantil, que está ahí en mi velador. Un hermoso relato sobre la experiencia de ser padre. Perfecto. ¿Y tú, Francisco? Yo recomendaría los materiales del Chile Crece Contigo de paternidad activa. Son materiales dirigidos a los hombres y con varias recomendaciones de cómo participar más en lo doméstico para aquellos hombres que son padres o que quieren ser padres. Creo que va a ser un buen material. Y bueno, en nuestro sitio web también de M encuentran mucho material sobre masculinidades, varios de ellos dirigidos a hombres, para pensar estos temas que están en debate hoy día, los de violencia, los de paternidad, los de salud mental. Perfecto. ¿El sitio cómo se llama? El sitio es www.m.cl. M, ¿la letra las M tres o letras, EM? con las tres letras. EM. Sí. Muchas gracias a los dos, Francisco y Héctor, por esta conversación. Gracias, Lucía. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en los capítulos de Hablemos de Chile con temas tan distintos y conversando de masculinidades. Nos encuentran también en Spotify, recuerden, así que para que lo compartan. Un abrazo, nos encontramos la próxima semana.